Hola, ¿qué tal? Soy Alexis Bastidas, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad UTE, y lo que hoy voy a tratar es sobre la supremacía constitucional en el Ecuador. Como primer punto, ¿qué es la supremacía constitucional? Es un principio donde establece que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Se le llama principio de supremacía constitucional. La supremacía constitucional, considerado como un principio teórico del derecho constitucional que ubica a la Carta Magna de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas y leyes jurídicas internas y externas que pueden llegar a regir sobre un determinado estado. Ahora, con la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, se ha considerado como un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que en primer plano significa que al ser un Estado constitucional, la Constitución es la norma suprema que rige el mismo, y esta norma, al contener y garantizar derechos humanos, es lógico considerar que el ser humano está protegido por todos y cada uno de los principios, derechos y garantías que establece nuestra Carta Magna o Madre de las Leyes. Ahora, en la Constitución del 2008, en el título 9, trata sobre la supremacía de la Constitución. Específicamente en el artículo 424 establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. También en la Constitución, en el artículo 425, establece el orden jerárquico de la aplicación de las normas en el Ecuador, donde podemos ver que la Constitución está por encima de otra norma jurídica. Y el orden jerárquico va así: la Constitución, tratados y convenios internacionales de derechos humanos, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, y finalmente demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará en lo que corresponda el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, voy a hablar sobre qué es la rigidez constitucional. La rigidez constitucional es un principio donde establece que es más difícil reformar la Constitución que reformar la ley, ya que el poder constituyente del pueblo crea y modifica la Constitución y una ley se la puede reformar un funcionario público. A través de la evolución de las distintas constituciones que han regido en nuestro país, el Ecuador, el poder constituyente originario consagró un capítulo exclusivo sobre la reforma constitucional y cómo a través de los años se ha fortalecido el principio de rigidez constitucional con nuestra Constitución de Montecristi. Con este estudio se evidenciará que es de vital importancia y urgencia que las autoridades respeten lo establecido en la norma suprema, y en caso que se requiera hacer un cambio, reforma o enmienda constitucional, se debe seguir los procedimientos indicados para cada caso, porque el pueblo es quien al final elige por su voluntad soberana, ya que en el Ecuador se le ha atribuido al pueblo un poder político y jurídico ante las tomas de decisiones. Ahora, y finalmente les voy a hablar sobre la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es el máximo órgano que defiende la Constitución y su supremacía. Además, que lo establecido en la Constitución aclara que controla, interpreta y administra justicia constitucional. La Corte se encarga de interpretar a la Constitución como norma jerárquicamente superior que prevalece ante cualquier norma establecida en el ordenamiento jurídico, ya que realiza un control de constitucionalidad ante una norma o acto de orden público
la cual declarará la inconstitucionalidad siempre y cuando el acto o la norma vaya en contra de la Constitución. Además, es un órgano independiente de los demás órganos del poder público con jurisdicción a nivel nacional. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.